Bien, doctores, buenos días. Vamos a continuar con la parte del sistema respiratorio. Ayer terminaron todo fisiología, ¿verdad? Ya, entonces hoy día vamos a hacer anatomía y farmacología, ¿no? Muy bien. Algo de la parte embriológica, recuerden que el pulmón se forma al finales de la cuarta semana, ¿no? En la fase embrionaria, a partir de lo que viene a ser el divertículo respiratorio, ya que forma parte del intestino anterior. Entonces el intestino anterior va a dar origen a lo que es el esófago y a lo que es los divertículos respiratorios, que después van a dar origen a las yemas pulmonares, ¿no? Por eso una patología que se forma en este periodo embrionario es la llamada fístula traqueoesofágica. Recuerden que el intestino anterior da origen a lo que es el esófago y origen a lo que es la parte del sistema respiratorio, mediante el divertículo respiratorio o divertículo laringotraqueal. Este divertículo respiratorio al final va a formar, esto de acá, las yemas pulmonares a la quinta semana. Luego las yemas pulmonares van a dar origen a los primordios, ¿no?, de lo que viene a ser el pulmón, ¿no? Hay una arborización, es decir, la formación de las vías respiratorias, los bronquios segmentarios a la sexta semana, los bronquios subsegmentarios a la séptima semana, ¿no? Entonces ahí, como ven, está el intestino anterior que forma los divertículos, luego los divertículos, las yemas y los bronquios, ¿no? Y miren cómo acá se forma un tabique, un pliegue traqueoesofágico. Este pliegue traqueoesofágico crece de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, hay una progresión caudal hacia abajo, formando justamente la separación entre lo que viene a ser en la parte anterior la tráquea y en la parte posterior el esófago. La alteración de la regresión caudal del tabique traqueoesofágico va a dar origen a la fístula traqueoesofágica, ¿no? Recuerden ahí en la fístula traqueoesofágica, la clasificación de Lann, que la más frecuente es la tipo 3, ¿no?, o la tipo C, en la cual la atresia es proximal y la fístula es distal. Atresia proximal y la fístula distal, ¿ya? Esa es la fístula traqueoesofágica más frecuente, que es una causa, como hemos visto en obstetricia, yo la puedo sospechar desde la vida prenatal, porque hay polihidramnios, ¿no? Hay acúmulo de líquido amniótico, hay polihidramnios. Muy bien, entonces recuerden, el sistema respiratorio se forma al final de la cuarta semana por la elongación de los divertículos o túbulos laringotraqueal. Luego hay una progresión caudal de este pliegue traqueoesofágico que va a separar la tráquea del esófago, ¿no? Y a la séptima, a la octava semana se empieza a formar lo que es las vías respiratorias. Esto puede ser pregunta de examen, el desarrollo de los pulmones, ¿no? Entonces, el desarrollo de los pulmones y de su unidad anátomo-funcional, que es el lobulillo pulmonar, pasa por 4 etapas. La primera etapa es la llamada fase pseudoglandular. Acá simplemente se forman las vías respiratorias, ¿ya? Acá es básicamente las vías respiratorias. Comprende desde la sexta hasta la semana 16. Entonces es lo que hemos visto, ¿no? Séptima, octava semana se forman los bronquios, lobares, segmentarios, subsegmentarios y hasta el bronquiolo terminal. Recuerden que las vías respiratorias terminan en el bronquiolo terminal. Ahí terminan las vías respiratorias, ¿no? Desde las fosas nasales hasta el bronquiolo terminal hablamos de vías respiratorias. Vías respiratorias altas por encima de la laringe, bajas por debajo de esto, ¿no? Entonces, básicamente la etapa pseudoglandular es formar los canalículos respiratorios. Se va segmentando las vías respiratorias. La segunda fase es la llamada fase canalicular. Esta tiene importancia, va desde la 16 hasta la semana 26 de gestación. ¿Por qué tiene importancia acá? Porque empieza a formarse los bronquiolos respiratorios, que ya tienen alvéolos. Bronquiolos respiratorios y conductos alveolares. Entonces, si bien es cierto que la fase canalicular ya empieza a terminar
de formar todas las vías respiratorias, pero ya empieza a haber acá sacos terminales. ¿De qué? De alvéolos, ¿ya? Ahí está el bronquiolo respiratorio, que a diferencia del terminal, el bronquiolo respiratorio ya tiene alvéolos y puede hacer intercambio gaseoso, pero funcionalmente es inactivo. Funcionalmente es inactivo. ¿Por qué? Porque todavía no hay una buena membrana respiratoria para hacer una adecuada membrana respiratoria para hacer el intercambio gaseoso. Entonces, hasta más o menos la semana 24 de gestación, hasta acá, hasta la semana 24, se han formado las vías respiratorias. Vamos a ver al final que hay varias vías respiratorias, varios segmentos, hasta 23 segmentos, y a la semana 24 se han formado 17 segmentos respiratorios. 17 segmentos. A partir de las 24 pasa algo importante. A partir de las 24 empieza a haber neumocito tipo 2. O sea, el neumocito tipo 2 aparece antes, pero es inactivo. Recientemente empieza a trabajar, o sea, empieza a funcionar a partir de las 24 semanas, produciendo el surfactante pulmonar, ¿no? A partir de las 24 semanas. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Pero el neumocito tipo 2 ha aparecido desde antes, ¿no? El que está desde un inicio es el neumocito tipo 1, que es un epitelio plano, que trabaja en la difusión de los gases, ¿no? El tipo 1 plano trabaja en la difusión. Pero a partir de la semana 24, el tipo 2 empieza a formar surfactante. Entonces, aquí en la etapa canalicular, porque acá está dentro de la semana 24, empieza a formarse surfactante pulmonar. Empieza a formarse. Luego viene la fase sacular terminal, ¿no? La fase sacular terminal, que comprende desde la semana 26 hasta el nacimiento. Entonces, acá en la fase sacular empieza a terminarse de formar todo el surfactante pulmonar, desde la parte inmadura hasta un surfactante maduro. ¿Qué es inmaduro? Claro, el surfactante al inicio no tiene todos los componentes de un adecuado surfactante para reducir la tensión superficial alveolar. Entonces, recién a la semana 34 a más adelante, el surfactante ya es maduro, tanto bioquímicamente, o sea, estructuralmente, como funcionalmente, o sea, clínicamente. Bioquímicamente, porque el fosfolípido más abundante es la fosfatidilcolina, en cantidad, en estructura. Bioquímicamente, ese es el fosfolípido más importante, la fosfatidilcolina. Pero clínicamente o funcionalmente es el fosfatidilglicerol. Estos dos componentes a las 34 semanas ya están en adecuadas concentraciones, lo cual hace que el surfactante ya sea maduro, ¿no? Porque cuando es inmaduro, el que predomina es la esfingomielina. La esfingomielina. Entonces, este fosfolípido, la esfingomielina, al inicio es abundante, en el surfactante es abundante, pero al final ya empieza a disminuir, y el que predomina es la fosfatidilcolina, también llamada, por si acaso, lecitina. La fosfatidilcolina, o también llamada lecitina, que es el más importante desde el punto de vista cuantitativo, en cantidad, en estructura, bioquímicamente. Pero el funcionalmente activo es el fosfatidilglicerol, ¿ya? Entonces, todo eso ocurre acá, en la etapa sacular terminal, donde ya hay alvéolos, donde ya hay intercambio gaseoso. Si un feto nace en este periodo, tiene buen pronóstico, porque es viable, el pulmón está en proceso de desarrollo, puede sobrevivir. En cambio, en los dos anteriores no, es mal pronóstico, porque el pulmón es recontra inmaduro y no hay las adecuadas condiciones para desarrollarse. Recuerden que los que estimulan esta fase son los corticoides prenatales, ¿no? Entre las 24 y 34 semanas. La betametasona, que es el mejor, y la dexametasona, ¿ya? Betametasona, dexametasona son los corticoides prenatales, que son de vida media larga, que permiten el desarrollo de este periodo, del periodo sacular terminal, entre las 24 y 34 semanas. Luego, la última fase viene a ser la fase alveolar, ¿no? La fase alveolar
que básicamente va a ir desde las 32 semanas hasta los 8 años, ¿no? Recuerden que los pulmones se terminan de desarrollar en la vida postnatal hasta los 8 o 10 años de edad. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, el recién nacido tiene aproximadamente 50 millones de alvéolos. Un recién nacido tiene 50 millones de alvéolos, ¿ya? En cambio, un adulto o un niño ya de 8 años a más va a tener 300 millones de alvéolos, con un área aproximada de 80 metros cuadrados y con una generación de los segmentos de las vías respiratorias que hemos dicho 23 generaciones bronquiales. Ese es un pulmón maduro. Un pulmón maduro completo que se termina de desarrollar a los 8 años es cuando contiene 300 millones de alvéolos, un área superficial de 80 metros cuadrados y una segmentación bronquial en la generación 23. Ese es un pulmón maduro, ¿no? Muy bien, y eso termina justamente en esta fase, ¿no? La fase alveolar, ¿no? Muy bien, estas dos fases se pueden retrasar en su maduración en ciertas patologías. Una de ellas es la diabetes gestacional. La diabetes, recuerden, por la hiperinsulinemia retrasa la maduración del pulmón. Por eso cuando yo hablo en un pulmón normal, la relación lecitina-esfingomielina es maduro cuando es más de 2. Pero en una paciente diabética, la lecitina sobre esfingomielina para que sea maduro debe ser más de 3. El punto de corte aumenta, porque la diabetes con la hiperinsulinemia retrasa la maduración del desarrollo pulmonar, ¿no? Retrasa la maduración del desarrollo pulmonar, ¿no? ¿Qué es importante para el desarrollo de los pulmones? Importante para el desarrollo de los pulmones lo que es los movimientos respiratorios y el líquido amniótico. Esos dos influyen bastante para el desarrollo pulmonar del feto. ¿Cuándo inician los movimientos respiratorios? A la semana 11 y se vuelven enérgicos al tercer trimestre. Pero a la semana 11 inicia, ¿no? Y recuerden que los movimientos respiratorios es un componente que evalúo en el perfil biofísico fetal, junto con el tono, junto con los movimientos corporales, junto con el volumen de líquido amniótico y la reactividad cardíaca. Entonces, los movimientos respiratorios que se evalúan en el perfil biofísico fetal son importantes. ¿Por qué? Porque me evalúan que el feto está en buenas condiciones, no hay hipoxia, y es importante para el desarrollo de los pulmones. Y los otros es el líquido amniótico, ¿no? Por eso el oligohidramnios se asocia a ¿qué? Hipoplasia pulmonar. El oligohidramnios se asocia a hipoplasia pulmonar. Entonces, por eso el líquido amniótico permite el desarrollo y la expansión de los pulmones. ¿Ya? Por eso cuando hay poco líquido amniótico, oligohidramnios por RPM, por agenesia renal, etcétera, va a haber hipoplasia pulmonar, ¿no? No se olviden de la secuencia de Potter, que es un niño con agenesia renal o hipoplasia renal, que hace oligohidramnios, malformaciones faciales y también hace hipoplasia pulmonar. Entonces se llama secuencia de Potter, ¿ya? Entonces estos dos componentes son muy importantes para el desarrollo de los pulmones, ¿no? Muy bien. Ya está. Muy bien, esa es de la parte embriológica. De la parte de anatomía, ya hay que recordar lo siguiente. Tenemos las vías respiratorias y el órgano respiratorio. Entonces, las vías respiratorias comprenden desde las fosas nasales hasta lo que viene a ser la laringe. Hasta la laringe, ¿ya? Esas son las vías respiratorias superiores, ¿ya? Hasta la laringe. Hola, María. Ya dice que ya te enviaron. Okay. Entonces van desde la fosa hasta la laringe, es lo que se llama la vía respiratoria superior. De la laringe hasta lo que viene a ser el bronquiolo terminal, no se olviden, ahí terminan las vías respiratorias, es las vías respiratorias inferiores, ¿ya? Las vías respiratorias inferiores.
Las vías respiratorias inferiores, tráquea, bronquios, etcétera, se van segmentando, ¿no? ¿Cuántas generaciones bronquiales tenemos? 23 generaciones bronquiales, ¿ya? Muy bien, entonces con respecto a las vías respiratorias y los órganos respiratorios, que son los pulmones, que están envueltos por una serosa, que es la pleura, ¿no? Es una serosa, que es muy frecuentemente que se inflama. Tenemos la pleura visceral y la pleura parietal. La pleura visceral, por si acaso, nace del mesodermo esplácnico, la pleura visceral. La pleura parietal nace del mesodermo somático. Pregunta, ¿cuál de ellos está inervada y es la que duele cuando hay una irritación, cuando hay una pleuritis, cuando hay derrame pleural? La parietal. La pleura parietal es la que duele, porque es la que está inervada, desde su mesodermo somático hasta su forma definitiva, que es la pleura parietal, ¿ya? Es la que está inervada y es la que produce dolor cuando se inflama, cuando se irrita, cuando hay pleuritis, cuando hay derrame pleural, ¿ya? En cambio, la mucosa respiratoria, que va desde las fosas nasales hasta toda la vía respiratoria, recuerden, la mucosa respiratoria deriva del endodermo, el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, junto con sus células mucosas, sus células claras, etcétera, derivan del endodermo. No se olviden, el endodermo da origen a mucosa respiratoria, mucosa digestiva. El mesodermo da origen a lo que es el tejido conjuntivo, fibras elásticas, fibras colágenas, y da origen a la serosa, pleura parietal, pleura visceral, ¿no? Como estamos mencionando. Muy bien. Luego tenemos el que protege a los órganos pulmonares, en este caso los pulmones, que viene a ser la caja torácica, ¿no? La caja torácica, que es un componente osteocartilaginoso que protege, ¿no es cierto?, a los pulmones. Tiene un vértice, que lo vemos acá, ¿no es cierto?, en la parte superior tiene un vértice y una base, ¿no es cierto?, y es como un cono, pues, ¿no?, una vértice y una base, ¿ya?, como un cono. En el vértice está inclinado hacia arriba y hacia abajo y va desde la horquilla external, que está a nivel desde la horquilla external en la parte anterior y en la parte posterior hasta lo que viene a ser T2. Ahí se ubica lo que viene a ser el vértice del tórax, desde la horquilla external en la parte anterior hasta T2 en la parte posterior. Y la base, que está en la parte inferior, la base del tórax, llega hasta lo que viene a ser en la parte posterior hasta T12, ¿no? Y en la parte anterior lo que viene a ser parte inferior de la sifoides, de la apófisis sifoides del esternón, ¿ya? Entonces desde ahí va la caja torácica, hablando en la parte posterior de la columna vertebral, desde T2 hasta T12, desde ahí va, ¿ya? ¿Cuáles son los diámetros? Obviamente en la parte superior tenemos menos diámetro, es un elipse. El diámetro transverso mide de 10 a 12 centímetros y el diámetro anteroposterior es el más pequeño porque es un elipse de 4 a 5 centímetros. Esa es la vértice del tórax, entonces es una elipse, ¿no? El diámetro transverso mide más, de 10 a 12 centímetros. Y el anteroposterior mide 4 a 5 centímetros, ¿no? Muy bien, eso es en la parte del vértice. Y en la parte de la base pulmonar también es una elipse. Por lo tanto, el diámetro transverso es mayor. El diámetro transverso es de 10. El diámetro transverso en la parte de la base mide, 26 centímetros. Y la parte anteroposterior tiene menor diámetro, aproximadamente 12 centímetros. Transverso 26 y el anteroposterior 12 centímetros, ¿no? Entonces, tanto la parte superior como la parte inferior tienen una forma de elipse. Por eso el diámetro que predomina es el diámetro transverso, ¿no? Muy bien.
Un punto de referencia anatómico que ya habíamos visto también en cardiología importante es acá, ¿no? Entre el manubrio y el cuerpo del esternón, acá está, lo que viene a ser el ángulo de Lewis, ¿no es cierto? El ángulo de Lewis, entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Entre el manubrio y el cuerpo está el ángulo de Lewis, que se conecta con el segundo arco costal, ¿no? Con la segunda costilla. Y nos sirve para contar, pues, por encima el primer espacio intercostal, por debajo el segundo espacio intercostal, ¿no? Muy bien, recuerden que el ángulo de Lewis divide lo que es el mediastino superior del mediastino inferior. Divide el mediastino superior del mediastino inferior. El ángulo de Lewis también marca lo que es el inicio y el final del callado de la aorta. El inicio y el final del callado de la aorta. Eso también lo marca el ángulo de Lewis, ¿no? Recuerden que en la parte posterior el ángulo de Lewis está en contacto con T4, con la vértebra dorsal 4, y es donde se bifurca la tráquea, ¿no? En carina, en los dos bronquios. Entonces este es un reparo importante, el ángulo de Lewis, ¿ya? Muy bien. La caja torácica está envuelta por 12 pares de costillas, su parte ósea son 12 costillas, 12 pares de costillas, 7 son verdaderas, 3, ¿no es cierto? 3 se les llama falsas y 2 flotantes. Ya está, entonces tenemos 12 pares de costillas, ¿ya? 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. La articulación de los arcos costales, como están viendo, es en la parte anterior con el esternón, ¿no es cierto? Con el esternón. Tal es así que la articulación externo-costal es de tipo anfiartrosis. Anfiartrosis. Anfiartrosis, ¿qué significa? Que tiene limitado movimiento, ¿no? Porque se acuerdan, las articulaciones son diartrodiales, las que tienen mucho movimiento, cintura pélvica, cintura escapular, esas son diartrodiales, mucho movimiento. Las que no se mueven son las sin artrosis, ¿no? Como por ejemplo en el diente habíamos dicho la gonfosis, es sin artrosis, o en el cráneo las suturas. Y las que tienen limitado movimiento, anfiartrosis. Entonces, la articulación externo-costal es anfiartrosis, como la sínfisis púbica también. Es una llamada sincondrosis. Condrosis, entonces, es una articulación anfiartrodial, anfiartrosis, que tiene limitado movimiento. Lo vemos en la articulación externo-costal, ¿ya? En la parte posterior, las arcos costales están unidas a las vértebras dorsales. Esa es la articulación costovertebral. Articulación costovertebral. ¿Qué es la que tienen más movimiento? Son diartrosis. Más movimiento, diartrosis. Las costovertebrales son diartrodiales. ¿Qué tipo? Planas. ¿Cómo se llaman las articulaciones planas que tienen mucho movimiento, como en el pie? Artrodias, ¿no? Artrodias. Las artrodias son articulaciones planas que tienen mucho movimiento, por eso son diartrodiales. Entonces, en la parte anterior es anfiartrosis, limitado movimiento, y en la parte posterior es costovertebral, que son diartrodiales, de tipo artrodias, ¿ya? ¿Por qué la caja torácica tiene este tipo de articulaciones? Porque tiene que expandirse la caja torácica. Recuerden que los pulmones se expanden a través de la expansión de la caja torácica. Entonces tiene que tener movimiento la caja torácica. Recuerden que el diafragma, ya vimos en la parte de mecánica respiratoria, el diafragma al contraerse se va hacia abajo y aumenta el diámetro vertical del tórax. Y los intercostales externos al contraerse aumentan el diámetro antero-posterior y transverso. Entonces, como ven, la caja torácica tiene que expandirse. Por eso tienen bastante movimiento. La que sí tiene ausencia de movimiento es la articulación a nivel de la clavícula, ¿no? Hay articulación costoclavicular, esa sí no se mueve. La costoclavicular en la parte superior, en la parte cervical, no tiene movimiento.
es de tipo sinartrosis, es en tipo sinartrosis, la que está en la parte superior, ¿ya? Muy bien, entonces el tórax óseo, no se olviden, está compuesto por 12 pares de costillas, ¿ya? Muy bien. Y en la parte de lo que vamos a ver, en la parte de la irrigación, que ustedes lo pueden ver acá, en la parte de la irrigación vamos a ver tres componentes: la parte arterial, la parte venosa y la parte nerviosa, ¿ya? Muy bien. La parte arterial, estamos viendo, están compuestas por las arterias intercostales, ¿ya? Las tres primeras arterias intercostales, que son superiores, son ramas de lo que viene a ser la arteria cervical. Recuerden que la arteria cervical es rama del tronco intercosto cervical, rama del tronco intercosto cervical, ¿ya? Entonces el tronco intercosto cervical da origen a la arteria cervical, y la arteria cervical da origen a las primeras tres arterias intercostales superiores. Las demás arterias intercostales anteriores derivan de una rama de la subclavia, muy importante, que están viendo acá, que es la llamada arteria torácica interna o arteria mamaria interna, que es rama de la arteria subclavia. Entonces la arteria subclavia da esta rama, ¿no? Están viendo, la subclavia da origen a la arteria mamaria interna o torácica interna, que va a dar origen a las demás arterias intercostales anteriores. Recuerden la importancia que tiene esta arteria, ¿no? La arteria mamaria interna o torácica interna, sobre todo la del lado izquierdo, porque se utiliza como injerto en la cirugía de bypass. Es el injerto de elección para la cirugía de bypass, la arteria torácica interna o mamaria interna, que es rama de la arteria subclavia, ¿ya? Muy bien, y se van a anastomosar estas intercostales anteriores, se anastomosan con las intercostales posteriores. ¿Y de quién son ramas las arterias intercostales posteriores? De la aorta torácica. La aorta torácica da origen a las intercostales posteriores y se anastomosan con las anteriores, que son ramas de la mamaria interna o torácica interna, ¿no? Eso es con respecto entonces a la vascularización, ¿ya? En la parte final ya se divide, recuerden, la arteria torácica se va a dividir en la epigástrica superior, ¿no? Y en la costofrénica. Epigástrica superior y costofrénica. Son las ramas terminales de la arteria torácica, epigástrica superior y costofrénica, ¿ya? Muy bien, a la par tenemos lo que viene a ser la irrigación venosa, ¿no? La irrigación venosa, ¿no? Que viene a cargo de las venas intercostales. De la misma forma, en el caso del drenaje venoso, las primeras venas intercostales son drenadas directamente a los troncos brachiocefálicos. Las venas intercostales superiores, ¿ya? Que son tres también, van a drenar directamente a los troncos brachiocefálicos. Las venas intercostales anteriores drenan en la vena mamaria interna, también en la vena mamaria interna, y las posteriores, ¿en dónde drenan? En esta vena de acá, que se forma de la unión de la vena lumbar ascendente y la subcostal derecha, la vena ácigos. La vena ácigos, que se forma de la vena lumbar ascendente y la subcostal derecha, se va a formar la vena ácigos. Y la vena ácigos recoge el drenaje venoso de las venas intercostales posteriores. Entonces las posteriores van a la ácigos, las anteriores van a la mamaria interna y las superiores drenan al tronco brachiocefálico, ¿no? Al tronco brachiocefálico, ¿ya? Muy bien, ese es el drenaje venoso. Y los nervios intercostales, ¿no es cierto? Hay 6 nervios intercostales intrínsecos que van por el borde inferior de las costillas. Recuerden esto importante, ¿no? Están los arcos costales
y por el borde inferior están pasando el van intercostal. ¿Qué es el van? Vena, arteria y nervio intercostal. Entonces por el van intercostal está pasando por el borde inferior de las costillas. Por eso cuando se hace drenaje torácico con una aguja, que es la toracocentesis, la punción se hace por encima, por el borde superior de la costilla. Por el borde superior se hace la toracocentesis. ¿Por qué? Porque por el borde inferior está pasando el van intercostal, ¿no? Entonces ahí se hace el drenaje torácico por el borde superior, no se olviden. Cuando quiero hacer una toracocentesis, recuerden, se hace en el quinto espacio intercostal con la línea media axilar, ¿no? Línea media axilar, quinto espacio intercostal, pero no se olviden por el borde superior, ¿no? Por el borde superior. Estos nervios intercostales van a dar inervación a la pleura parietal, tanto a la pleura cervical, a la pleura costal, a la pleura diafragmática. Entonces, la inervación de la pleura parietal está a cargo de los nervios intercostales, ¿no? Muy bien. Ya está, entonces habíamos dicho la toracocentesis, quinto espacio intercostal, ¿no? Por el borde superior, línea media axilar. Ahí se hace la toracocentesis. La toracotomía, que es invasión de la cavidad pleural, la toracotomía, ¿no es cierto? Con lo cual se coloca en un tubo de drenaje torácico, eso es toracotomía cerrada, cuando se coloca un tubo a un sistema cerrado. La toracotomía también se hace por el borde superior y se coloca un tubo, pero la colocación es diferente, ¿no? Cuando es un neumotórax es en el cuarto espacio intercostal. Neumotórax, se coloca el tubo en el cuarto espacio intercostal. Y cuando se trate de un hemotórax, se coloca entre el quinto a sexto espacio intercostal, o sea, más abajo. Quinto, sexto espacio para el hemotórax y cuarto espacio para el neumotórax, ¿no es cierto? Para la colocación de tubo de drenaje mediante una toracotomía cerrada. Ahora recuerden que cuando se tiene un neumotórax a tensión, el drenaje es inmediato, el drenaje de urgencia es en la parte superior, ¿no? Un catéter en el segundo espacio intercostal. Para ahí tienes tu ángulo de Lewis, pues, ¿no? Entonces tu ángulo de Lewis te conecta con la segunda costilla y por debajo es el segundo espacio intercostal. Colocas ahí el catéter con la línea media clavicular, un catéter para drenar de forma inmediata, de forma urgente, un neumotórax a tensión. Pero el tratamiento definitivo del neumotórax, recuerden, es colocación de tubo de drenaje. Cuando es el definitivo, se coloca tubo de drenaje en el cuarto espacio intercostal. Pero el tratamiento de urgencia es catéter en segundo espacio intercostal con la línea media clavicular, ¿ya? Eso no se olvide. Muy bien. Algunas consideraciones importantes, ¿no? Hay un síndrome, ¿ya? Hay un síndrome por acá en el cual se comprime lo que viene a ser los vasos subclavios, sobre todo la arteria subclavia, ¿no? Entonces hemos visto que hay un vértice que tiene un diámetro, ¿no es cierto?, adecuado, forma elíptica. Cuando ese vértice de la caja torácica es pequeña, en algunos pacientes ese vértice es pequeño, se llama el síndrome del canal cervical. El síndrome del canal cervical. Es decir, como hay el síndrome del canal carpiano, del canal tarsiano, hay un síndrome del canal cervical, donde se comprime la arteria, ¿no es cierto?, los vasos superiores, los vasos subclavios. Eso de ahí va a generar que los pulsos, ¿no es cierto?, el pulso arterial esté disminuido, el pulso arterial esté disminuido, ¿ya? Ahí hay un signo, el signo de Olsen, ¿ya?, del síndrome del canal cervical. El paciente entonces normalmente, como tiene el diámetro de la parte del vértice muy pequeño,
comprime los vasos subclavios y la arteria radial, el pulso de la arteria radial está disminuido. Pero cuando voy a expandir el diámetro del canal cervical, cuando el paciente eleva los brazos, si yo elevo los brazos, el canal cervical se abre y el pulmón tiene más espacio para expandirse. Entonces, ¿no han visto cuando juegan fútbol o algo? De manera inmediata, cuando les cae un pelotazo y pierde el aire, levántale los brazos para que abran el canal cervical, para que el pulmón se pueda expandir. ¿Estamos? Y eso hace que el paciente que tiene un pulso radial disminuido, al elevar los brazos, el paciente tiene pulso radial aumentado. Aumenta el pulso radial, porque el drenaje de los vasos subclavios es mayor. Eso se llama el signo de Olsen. Al elevar los brazos, aumenta el pulso radial, signo de Olsen, y sirve para confirmar clínicamente, semiológicamente, el síndrome del canal cervical, ¿no? Por si acaso. Otra asociación con esto: el tumor de pulmón, el cáncer epidermoide, el carcinoma epidermoide, invade la cavidad torácica. Cuando invade la cavidad torácica o el vértice pulmonar, se llama tumor de Pancoas, el vértice pulmonar. Y el vértice del pulmón, que está a este nivel del orificio cervical, ¿no? ¿Con quién se conecta? Con los ganglios linfáticos cervicales. Entonces, este tumor, al invadir la cavidad torácica y comprimir los ganglios simpáticos cervicales, da el famoso síndrome de Claude-Bernard Horner. Síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿ya? En el cual hay miosis, ¿no es cierto? Hay miosis, hay anhidrosis de la cara, ¿no es cierto? Y hay lo que viene a ser miosis, anhidrosis y enoftalmos. Miosis, anhidrosis y enoftalmos, ¿no? Ese es el síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿ya? Que es unilateral, ¿no? Porque el pulmón es a un lado, por eso todo es a mitad de la cara. Miosis de un lado, anhidrosis de un lado y disminución de la hendidura palpebral, o sea, hay enoftalmos. Es unilateral, ¿no? Porque el que compromete la vía simpática de forma bilateral, ¿quién es? Sífilis. Sífilis sí compromete las cadenas simpáticas de forma bilateral. Por eso sífilis nos da miosis bilateral. Y eso se llama pupila de Argyll-Robinson, ¿no? Con el miosis bilateral por sífilis, pupila de Argyll-Robinson. En cambio, el síndrome de Claude-Bernard Horner, como es unilateral del cáncer, del tumor de Pancoas, el síndrome de Claude-Bernard Horner es unilateral, por si acaso. ¿Qué metástasis puedo ver su invasión en los arcos costales? ¿Qué metástasis hacen? Metástasis ósea hacia las costillas. En la mujer, mama. En el varón, próstata. Mama, ¿qué tipo de metástasis hace? Osteolítica. Osteolítica. Y próstata, ¿qué tipo de metástasis ósea hace? Osteoblástica. Entonces podemos ver cuando hay metástasis ósea a los arcos costales, lo primero que debo pensar en mujer, mama, en varón, próstata, ¿ya? En mujer, mama y en varón, próstata, ¿no? Muy bien. Muy importante por acá de la inervación, nos estábamos olvidando del nervio frénico. El nervio frénico que viene del plexo cervical, ¿de dónde viene? De C3, de C4 y de C5. Recuerden que C3 y C4 están formando del plexo cervical, ¿no? Y el C5 es un poquito para el plexo braquial. Por eso cuando uno tiene irritación frénica, ¿qué le duele? El hombro. Cuando uno tiene compresión del nervio frénico, le duele el brazo o se irradia el hombro por esta ramita, por el C5, ¿ya? Entonces, estas de acá que dan origen al nervio frénico, ¿no? Que es el importante, ¿por qué? Porque va a inervar al diafragma, principal músculo inspiratorio, ¿no es cierto? ¿Por dónde está pasando el nervio frénico? Por el triángulo de Sedilot.
triángulo de Sedilot. ¿Quién forma el triángulo de Sedilot? Las ramas de los fascículos musculares del esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo tiene dos fascículos, uno al esternón y uno a la clavícula. Fascículo esternal, fascículo clavicular. Entonces ahí se forma una especie de triángulo, ¿no? Fascículo clavicular y fascículo esternal, junto con la clavícula, y se forma el triángulo de Sedilot. Entonces, ¿quién forma el triángulo de Sedilot? El fascículo esternal con el fascículo clavicular del esternocleidomastoideo junto con la clavícula, y por ese triángulo está pasando el nervio frénico, ¿ya? Por ese triángulo está pasando el nervio frénico, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ya está. Entonces eso con respecto a la cavidad torácica, ¿ya? Muy bien, el drenaje, bueno, acá está nuevamente lo que es la inervación vascular arterial. Miren las intercostales posteriores como nacen de la aorta torácica, ¿no es cierto? La aorta torácica va a dar origen a las intercostales posteriores que se van a anastomosar con las anteriores, ¿no? Pero los tres primeras arterias intercostales, recuerden, derivan de este tronco, ¿no? Del tronco intercosto cervical, que es rama de la arteria cervical. El tronco intercosto cervical va a dar origen, a la arteria cervical, y la arteria cervical va a dar origen a las tres arterias intercostales superiores. Las demás intercostales posteriores derivan de la aorta torácica y las anteriores de la mamaria interna, ¿no? Entonces ahí está el drenaje arterial. Recuerden que la aorta torácica, ¿no es cierto?, va a atravesar lo que viene a ser los pilares diafragmáticos a nivel de T12, de la vértebra dorsal 12, ¿no?, que es donde termina la cavidad torácica. No se olviden la mnemotecnia BEA, ¿no? BEA es T8, T10, T12. A nivel de vértebra dorsal 12 pasa la aorta, el diafragma. T10, el esófago, el diafragma. El hiato esofágico, hernia del hiato esofágico, es una alteración de los pilares diafragmáticos a nivel de T10, la hernia del hiato esofágico. Y T8 atraviesa el diafragma, ¿no es cierto? A nivel de T8 atraviesa el diafragma aquí la vena cava, para recoger el drenaje venoso, ¿ya? El esófago no pasa solo, habíamos comentado, el esófago pasa con los vagos. Y la aorta, ¿con quién pasa? Con la vena ácigos, a nivel de T12, ¿ya? Acá tenemos la vena ácigos que se está formando ¿por quién? Por la vena lumbar ascendente y la subcostal derecha. La lumbar ascendente y la subcostal derecha dan origen a la vena ácigos, ¿ya? A la vena áciga, que recorre, ¿no es cierto?, que recorre la parte derecha principalmente de la columna vertebral, ¿no? La parte derecha de la columna vertebral. Y al final drena en el tronco brachiocefálico, ¿no? En el tronco brachiocefálico. El drenaje linfático, muy importante. Recuerden que el drenaje linfático, como ven acá en este esquema, las 3/4 partes del drenaje linfático de todo el cuerpo va a ser recogido por la cisterna de Pequet, que está a nivel de la vértebra lumbar 5, a nivel de L5. Y la cisterna de Pequet va a formar al llamado conducto torácico, el conducto torácico, que recoge la linfa de las 3/4 partes del cuerpo,
¿ya? ¿Por dónde está yendo el conducto torácico? Por el borde derecho de la columna vertebral. Pero a nivel de T5, a nivel de la vértebra dorsal 5, miren cómo se cambia hacia el lado izquierdo. A nivel de T5 se pasa al lado izquierdo, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Al cambiarse al lado izquierdo, el conducto torácico, ¿dónde va a drenar? En el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. El conducto torácico drena en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, ¿no es cierto? Yúgulo subclavio izquierdo, ¿ya? Y por lo tanto, ese ángulo tiene un nombre, se llama el ángulo de Pirogov, por si acaso. Ángulo de Pirogov o ángulo yúgulo subclavio izquierdo, que es donde drena el conducto torácico, ¿no? Por eso cuando hay escape de linfa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el escape de linfa? Cuando hay iatrogenia quirúrgica se va a lesionar, puede lesionarse los conductos torácicos, ¿no? Entonces se llama, ¿cómo se llama? El drenaje de linfa a nivel de pus es empiema, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Quilotórax, ahí está. Quilotórax, muy bien. El quilotórax, que es el drenaje linfático, o sea, se drena por iatrogenia del conducto torácico, el quilotórax. Cuando, ¿no es cierto?, se hace una cirugía y se lesiona el conducto torácico, pero por debajo de T5, ¿dónde va a ser el quilotórax? En el lado derecho, por debajo de T5. Pero si lesiono al conducto torácico por encima de T5, la parte superior, ¿dónde va a estar ubicado el quilotórax? En la parte izquierda, en la parte izquierda. Entonces eso nos sirve, ¿no? Recuerden que la causa más frecuente de quilotórax es lo que viene a ser la iatrogenia quirúrgica, ¿no? Después están los linfomas. Primero iatrogenia, segundo linfomas. Entonces, si el quilotórax es en el lado derecho, quiere decir que el trauma ha sido por debajo de T5. Pero si el quilotórax está en el lado izquierdo, quiere decir que el trauma ha sido por encima de T5, la parte superior, ¿ya? Entonces, eso nos hace entender esto de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre que estudiamos a veces anatomía es para relacionar esas cosas, ¿no? Muy bien. Y la cuarta parte que queda del cuerpo, ¿no es cierto?, es recogido por un conducto accesorio que va a drenar al final, ¿no es cierto?, el conducto torácico derecho, que va a drenar en el ángulo yúgulo subclavio derecho. Pero el más importante es el que estamos viendo, ¿no?, el que nace a nivel de las